Del último que apague la luz, que hemos empezado con un ciclo de preguntas grabadas también para televisión, tenemos la oportunidad de tenerlo al gobernador de la provincia, Daniel Peralta, y la verdad que es un gusto y un placer poder dialogar con ustedes, tener una charla fuera de lo común. Vamos a hablar de política, pero vamos a hablar de la vida, porque el político no nació gobernador, concejal o intendente, sino que tuvo una vida antes y un proceso para poder llegar a los lugares donde está. Daniel nació en Río Gallegos. No, yo nací en Cañada de Gómez, la provincia de Santa Fe, Ajá, Ciudad Evita, en Ciudad en Evita. Ciudad Evita. Mis viejos son de ahí, Polola y Hugo, y a Río Gallegos llegué a los 5 años. O sea, soy más riogalleguense y santacruceño que santafesino. Uno termina siendo por opción. Tengo un vago recuerdo de Cañada de Gómez. De Cañada de Gómez es un ex intendente de Caleta Olivia, el Culón Benítez. Sí, exactamente. Es de Cañada, gran amigo y compañero. ¿Cómo fueron los primeros años en Gallegos? ¿De infancia? ¿Qué recuerdos Bueno, tenés de eso? bien, muy lindos. La verdad que el Río Gallego chiquito, el Río Gallego donde nos conocíamos todos. Pero, digamos, en ese tiempo de las casitas con estufa de carbón, antes que el querosén. Así que de chiquito nomás aprendí a manejar la patagónica, porque si no, mis viejos iban a laburar y yo tenía que atender ahí eso para que, bueno, un poco hacía mucho frío. Los inviernos eran mucho más duros y crudos que ahora. El viento sigue siendo el mismo en Gallego, pero los inviernos eran más crudos, más nevadores. Como la canción de Hugo Jiménez Agüero que decía que descansa la nieve su dulce paz. Sí, esa canción de Hugo es esa y otras canciones de Hugo, ¿no? Son descriptivas, pero además profundamente conocedoras de lo que era el Río Gallego. Yo trabajé con Hugo Jiménez, fíjate vos cómo es la vida, entre el 73 y el 74 trabajé en la Municipalidad de Río Gallego, compartíamos el mismo mostrador. Y Hugo me mostraba en ese tiempo, en el 73, nosotros estábamos con toda la furia, había vuelto Perón al país, Hugo no era peronista, Hugo era radical. Un radical balvinista, pero un tipo enorme. Y me mostraba su cuaderno, él escribía con otro muchacho, Hugo Garay, que ya falleció, que llegó a ser secretario general de los peones de taxi, el Beto Rivero, otro chico también que era tachero. Bueno, con él compartíamos ese tiempo de la juventud que tantas ilusiones nos trajo, ¿no? Con la vuelta de Perón al país. Yo hice mi secundario en el Liceo Militar de Comodoro Rivadavia, estuve hasta quinto año, hasta que me recibí, y tengo muchísimos amigos y recuerdos de Comodoro, de Caleta, de Truncado, de Deseado, jugué al fútbol en Huracán. Ya vamos a llegar ahí. Hoy me decía, vos sabés que me decía Susana Gaete, tiene una foto mía que me la va a traer mañana, peladito jugando al lado del marido de ella, en el viejo y querido Huracán. Un tiempo, la verdad, mira, te voy a decir, mi infancia fue feliz, feliz. Mi viejo un tipo de laburo, gremialista, secretario general de la CGT, mi vieja docente, después del 73 diputada provincial, con la vuelta de Perón, Polola. Bueno, ahí conocí los grandes amigos, a Felipe Ludueña, a Lorenzo Juárez, a Zapito de Ocaré, a mucha gente de Caleta, Olivia, que era a Teófilo Cruz, a su familia, que eran dirigentes ya hechos, ¿no? Del SUPE, del legendario SUPE, y con toda la carga de historia que tenían atrás, ¿no? Felipe principalmente, un tipo muy querido por mí y por mi familia. Así que en realidad tuve eso, arranqué a estudiar, hice un año de abogacía, pero ahí quedó el año, me volví, me casé. ¿Y la primaria? ¿La primaria dónde le No, hiciste? bien, una parte Santa Fe, otra parte en Gallego, y después ya ese tiempo pasó rápido al liceo.
¿Quedaron amigos? Viste que a uno por ahí le quedan algún amigo del primario que es el amigo Tengo, de toda la vida. mira, no tengo, a ver, tengo muchos amigos. ¿Qué hace esto de la política? Te diversifica la vida de tal forma que te hace hasta impersonal muchas veces. Entonces yo tengo digamos, a ver, tengo muchísimos conocidos, enorme cantidad de conocidos. Tengo amigos, pero amigos que me dio la política y me dio mi juventud más que mi infancia, ¿no? Y esos tipos, algunos se fue, desgraciadamente ya no está acá en la vida, pero tengo mis amigos dando vueltas alrededor mío siempre. No están en la función, no son funcionarios, no tienen cargo en el gobierno, tienen su laburo y sus distintas actividades. Mira, hoy me vino a visitar Horacio Forchacín, que es un empresario petrolero hoy, importante en Comodoro y en el flanco norte. Me decía que su empresa ya tiene 1.300 trabajadores. Y fue al liceo conmigo, un gran tipo también. Y la verdad es que ahí consolidé, viste, lo del liceo, eso de estar 5 días adentro de lunes a viernes. Cuando salíamos decían, salen las empanadas. Exactamente, y había una contestación que no la podemos dar por No, tele. no, Pero, exactamente. Pero bueno, eso me dejó, esa vida interna entre el liceo te hace muy cercano, ¿no? Te relaciona mucho. No me olvido nunca la familia de Diego, el papá del compañero mío, que ahora creo que es un chico que tiene un cargo en la justicia en Chubut. Fue presidente de Huracán y yo me acuerdo que los domingos me invitaban a comer a la casa, pues yo estaba solo en Comodoro, tenía un tutor, pero vivía solo. Y fue un lindo tiempo. hay un amigo de Comodoro, de la familia Razo, que seguramente Sí. habrá sido compañero tuyo, cercano en el liceo por ahí, en los años menor. Menor. Adrián decía que ustedes tenían una trampa en el liceo, que era la excusa de ir a jugar al fútbol porque se salvaban del baile. Bueno, mira, yo zafé con el fútbol, vamos a decir la verdad, zafé con el fútbol, ¿sabes? Pues salía lunes, miércoles y viernes a entrenar a la noche y dormía afuera, porque además tenía la suerte que el entrenador del liceo, de Huracán, del primer equipo, que era un capitán Reset, que después fue entrenador de la selección de Chubut o de Comodoro, era capitán en el liceo, así que el tipo me perdonaba todo. Bueno, en la época el presidente de Huracán era el coronel Diz, ¿no? Diz no, ¿O estuvo después? no, vino después, Diz, vino después. Diz vino después. Lo conocía, Diz, lo conocí también, pero no, cuando yo estaba el presidente era de Diego, un nombre de la comunidad, como de un apellido. Pasaste a ser de la época del Huracán del querido Juan Murgia y de toda esa Bocha época. Rodríguez, Sí. el negro Lafite, el gordo Nahuel Pan, que yo digo gordo, pero un enorme jugador número 5. Qué arquero el Bocha. Oh. Qué arquero el Bocha Rodríguez. Al Bocha yo le voy a hacer cosas como eso de darse vuelta y pegar la pelota al travesaño para hacerte un pase. Al arco tuyo, que nos infartaba. Al arco tuyo, él le pegaba al travesaño y te la ponía en el pecho. ¿Viste? Una cosa, no, lo voy a pegar a un arquero. Lo vi en San Julián en un aniversario, fue y se cruzó, estaba en la vereda enfrente. Yo, pelo por acá tenía el Bocha, ahora un hombre nada y demás, como ha pasado la vida. Y la verdad, pero bueno, un equipazo, ¿viste? Verlo jugar a Pirulo Gritapaja, un monstruo. Tuve la Coco oportunidad Berzán. hace poquito de estar con Pirulo ahí ¿Tuviste con Pirulo? por Sarmiento y tenemos siempre por contacto con Ricardo también. Con Bueno, Ricardo, que fue intendente, que sí, fue sí. intendente Gran tipo, histórico de Sarmiento. gran tipo, histórico. Le recordamos a la gente que Pirulo Gritapaja fue suplente de Kempes en la selección. No, jugó en Albois, se retiró en el Junior de Barranquilla. Fue al Panathinaikos, a Grecia. Jugó en Europa, jugó un en monstruo. Las Palmas, en España. Britapaja era uno de esos tipos que al único que yo vi en mi vida, y jugué al fútbol mucho tiempo, que la pelota la escondía en el pecho, la escondía, la tenía un minuto en el pecho si vos querías. Una cosa increíble. Y un jugador, pero de esos, un chueco sensacional. Esos jugadores que vos los mirabas y te quedabas viendo a ver qué hacía con ¿A quién llegaste a enfrentar jugando? Así para Huracán. Bueno, a todos los equipos, a Newbery, qué sé yo,
me acuerdo siempre de Newbery porque Era el clásico rival de Comodoro. nos matábamos a ¿Viniste a patadas. Caleta a jugar contra Nos Talleres? matábamos a patadas. No, no vine a jugar a Caleta. No, jugué contra un equipo de Caleta que no me recuerdo cuál, en Comodoro, en La Loma, en la cancha de Huracán, la vieja cancha de Huracán, Ahí atrás jugaba, del yo cementerio, vivía, al lado del cementerio. ahí, yo vivía a una cuadra de la cancha porque ahí estaba, así que era una cuestión de ir y volver. Me acuerdo que en la concesión del bar la tenía el portugués Méndez, que era un pibe que estaba en el liceo conmigo, el papá de él tenía la concesión, así que ahí comíamos gratis. ¿Y después del fútbol? Mira, yo a los 17 años, cuando fui a Buenos Aires a querer estudiar, y lamento no haberlo podido hacer, sí me congratulo que mis hijos lo pudieron hacer. El pibe, el más grande de mis hijos, de los varones, es cirujano y cirujano vascular. Es un tipo que se dedicó a eso y está muy bien en la vida. Mi hija, bueno, la que me dio los 4 nietos que tengo. Ella es mamá, una gran negra. Y después los mellizos, que uno le falta la tesis para ser abogado, tiene 25 añitos. Y la otra chiquita que se dedica a su vida. Esa es su vida. Sí, es su vida. Ella es bohemia, fotógrafa, hace su vida y sus cosas. Mira, yo en el año 78 volví de Buenos Aires. Cuando fui, estuve ese tiempo, entre el golpe de Estado, el 76, yo estaba en Río Gallegos. En el 77 fui a Buenos Aires, pretendí retomar el estudio, no, la verdad que no era ni el ánimo mío, ni el de mi familia, ni el país, era la peor noche de la dictadura, todo mal. Mi viejo laburó un tiempo en un depósito de camiones, mi vieja tenía su jubilación y ahí puchereábamos con eso, y yo laburaba en el Banco Provincia, con mi primer mujer que laburaba también en el Banco Provincia. Así que bueno, ahí, pero no me dio para estudiar. Me volví a Santa Cruz, después del Mundial, del 78. Y bueno, llegué. Y como muchos jóvenes en ese tiempo y la misma sociedad, bueno, ya después del 76 fue perdiendo un poco el miedo. En el 79 nosotros hicimos la primera comisión interna del Banco Provincia de Santa Cruz. Obviamente no reconocida, bardeada. Fuimos con un petitorio al presidente del banco, que era un tipo de la Fuerza Aérea, porque, ¿te acordás? Sí. Santa Cruz era Fuerza Aérea. Cada provincia se la dividía la de diferentes fuerzas. Exactamente, nosotros nos tocó la Fuerza Aérea. Ni me acuerdo quién era el interventor. Pero sí el presidente del banco, un tipo ahí, un brigadier. Así que fuimos con un petitorio así. No tenía ni idea de banco. No, pero además obviamente, fuimos con un petitorio como de 15 puntos y el tipo me miró, empezó, ¿para qué me trajo esto? Bueno, es un pedido de los compañeros. ¿Qué compañero? Ustedes acá no representan a nadie, ¿no? Pero yo, a ver quién le firma. Y obviamente, no iba, nadie te iba a poner. No, y yo tampoco nosotros íbamos a macartear a nadie para que después al otro día lo trasladen o lo manden a no sé dónde o lo echen directamente. Claro. Ninguna estabilidad. ¿El castigo era Gregores? Casi 28. Sí, Gregores, 28, qué sé yo. Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué logramos? En el segundo petitorio, una prórroga para el pago de los préstamos personales. Fue nuestro primer gran logro de comisión. Era como una cosa, sacarle eso. Obviamente aumento del 80%, todo. Bueno, los tipos. Pero no sé, en definitiva, ¿qué logramos con eso? Empezar a que nuestros compañeros, estoy hablando del sindicato bancario, sí, no del metalúrgico, no de un sindicato de combativo, no de la UOM, en su momento de ATE de la década de Germán Abdala, de Víctor de Genaro, ¿me entendés? Entonces, ¿yo qué te quiero decir con esto? Que nos costó mucho, pero avanzamos. En el 81, mira vos, con un montón de agrupación hicimos la primer CGT de Santa Cruz en plena dictadura, que yo fui secretario general. Fui 3 periodos consecutivos, de 2 años cada uno. Obviamente vino el proceso de normalización sindical cercano al proceso de normalización institucional y democrática del 83, entonces las cosas eran más laxas, pero los sindicatos seguían intervenidos. Al estar intervenidos los sindicatos, operábamos y actuamos con agrupaciones, sí, ¿no? Y obviamente, ahí fuimos construyendo
Cuando vino la normalización fuimos a elecciones y cada uno ganó o perdió en su sindicato, bueno, a mí me tocó ganar. Y obviamente motorizamos, bueno, una serie de cuestiones que después logramos el director gremial en el banco, ya en proceso democrático, con Arturo Gobernador. Arturo Gobernador. ¿Y cómo sea el cambio, no? Porque debe haber sido bastante violento el cambio, digo porque uno bien recuerda desde el destape en general en la Argentina de la gente saliendo a decir y hacer las cosas que tenía prohibido hacer y que no podía hacer hasta diciembre del 83. Totalmente. Y no era la libertad total, pero era casi como un bálsamo de agua en el medio del desierto para todos. Fue muy lindo, fue muy lindo. Mira, yo creo que nosotros no supimos, yo tengo una autocrítica sobre eso, que en el tiempo después uno la va analizando en la medida que crece y toma conciencia del momento histórico que vivíamos. Pues es que Ricardo Alfonsín no mereció los 14 paros generales que nosotros le hicimos. Mirá lo que te digo. Y no te lo digo porque nosotros veíamos, y te voy a decir algo también, que yo lo he discutido y lo he dicho y lo he hablado con dirigentes sindicales de esa época. Pues es que había un poco de resentimiento de haber perdido la elección. Sí. Y como la mayoría de la dirigencia sindical era peronista, muchos paros fueron motorizados hasta ideológicamente. Y el enemigo no era Alfonsín. Nosotros tendríamos que haber colaborado de otra forma en la consolidación de ese proceso democrático, porque después, viste lo que vino. El enemigo siempre fue el mismo, en realidad. Obviamente. Y hoy está siendo el mismo. Sí, obviamente. Obviamente. Que el poder concentrado económico. Obviamente, los poderes concentrados. Las 20 familias que han manejado permanentemente la economía argentina. Agregado a un proceso fenomenal de destrucción que encabezó Martínez de Oz, pero con todos estos tipos atrás, y que desindustrializó el país. Destruyó el país, la capacidad ociosa de la industria, las fábricas cerradas, la gente en la calle. En definitiva, ese proceso de desindustrialización costó muchísimo levantar. Fíjate que aún hoy cuesta sostener, porque bueno, los procesos históricos que se fueron dando también en el mundo, obviamente... Han sido bastante duros contra la economía argentina. Exactamente. Entonces, yo creo que nosotros ahí... Por eso muchas veces uno, cuando mira ahora en el tiempo, yo siempre digo que los análisis políticos, está muy bueno que los hagan ustedes, que son formadores de opinión, se convierten en politólogos, porque en definitiva escuchan todas las voces, está bueno el análisis de ustedes. Ahora, si yo pasara mi tiempo analizando qué es lo que dice uno, otro, me convertiría en un comentarista de café. Y gobernar es otra cosa. Seguro. Gobernar es otra cosa. Entonces, nosotros en ese tiempo quizás no tuvimos la posibilidad de tener la suficiente capacidad para inclusive tener autocrítica y discusión adentro de las propias organizaciones gremiales, que eran muy verticales en las decisiones. Parte, para recordarle a la gente, el peronismo venía de una crisis muy importante. Enorme. Entre los que se habían ido y los que se habían quedado. Así es. La parte ortodoxa del peronismo que en el tiempo dejó bastante que desear, sí. También, ¿no? Como tampoco era... todos los extremos son malos, sí, decía Lenin. Es así. No, que tanto el capitalismo extremo como el comunismo extremo no llevaban a ninguna parte. En el peronismo pasó lo mismo. Claro. Y pasó lo mismo con... Se agravó con la muerte de Perón, obviamente. Claro, con la división con Montoneros y la gente de la ortodoxia peronista. La cantidad de muertes que hubo en el peronismo a causa del mismo terrorismo. Horrible. Vos sabés que yo tengo muchos amigos que militaron en la tendencia revolucionaria, tanto en la JTP, que era la Juventud Trabajadora, como en Montonero, digamos amigos del barrio, amigos de la vida. De la vida. Y cada uno eligió un camino que creyó que era el mejor para Perón y para el país. Para Perón y para el país. Nosotros, a ver, lo que pasa es que, qué sé yo, mi forma de ser siempre fue una forma de ver el peronismo desde el movimiento. Yo soy movimentista, básicamente. ¿No es orgánico? No soy partidocrático. A mí no me gusta el partido justicialista. El partido justicialista es una herramienta electoral. A mí me gusta el movimiento peronista. ¿Por qué? Porque en el movimiento tenemos cabida todos. Y quizás faltó, muerto Perón, faltó ese equilibrio,
Vos sabés que Que podía conducir no, y mantener calmada todas las él era el aguas. gran conductor. Él era el gran conductor. Mira, yo me acuerdo de los actos que hacíamos en el Teatro Cervantes, donde él hablaba, en la CGT, donde nos hablaba. Y el viejo hablaba 5 minutos y nosotros, y no, bueno, no lo dejaba, otros 5 minutos nos daba clases magistrales de lo que sea. La tercera posición de Perón es la tercera posición que después adoptó Tony Blair, la tercera vía de Tony Blair, lo que están buscando hoy muchos países del mundo industrializado. O sea, lo que está buscando Grecia y demás La países. tercera posición, que Perón no lo dijo hace 50 años atrás. Imagínate la capacidad de percepción de un estadista con todas las palabras. Hay algo recomendable para que la gente lea o escuche, está en internet creo, el audio, yo lo tengo en vinilo, ¿Cuál es? que es el reportaje de Tomás Eloy Martínez en el 69 en Puerta de Hierro. Ah, bueno, esos reportajes, Es una clase magistral. vos sabés que él, y bueno, nosotros lo interrumpíamos a Perón, porque vos lo veías a Perón y era una cosa como ver, no sé, a quien creó el movimiento del que vos hiciste parte de tu vida. Entonces, lo interrumpíamos y Perón decía, muchachos, el peronismo tiene que dejar de ser un movimiento gregario, porque yo un día me voy a morir, y la organización vence al tiempo. Él siempre decía lo mismo, entonces organícense, busquen cada uno su participación en las distintas ramas del movimiento, el movimiento no termina conmigo, y fíjate vos qué razón tenía el viejo, que aún hoy yo tengo hijos y nietos que ya son peronistas, entonces, a ver, y no son peraltistas, ni kirchneristas, esa división que existe digamos, en las diferencias de política que tenemos sobre las visiones de cómo construir los proyectos que para nuestra provincia son fundamentales. Sí. Yo creo que Santa Cruz está en una etapa histórica ahora y se va a profundizar esto a partir del 10 de diciembre del 2015, cuando haya otro gobierno electo a nivel nacional, cuando la gente renueve en la provincia también sus aspiraciones, a quién le va a dar la voluntad popular, a quién le va a prestar ese ratito de tiempo con que nos presta la gente. Nosotros no somos dueños, la gente es dueña de su voto y de su historia y su vida, y dueña de su propio destino. En definitiva, la gente le encargó a usted o te encargó la división de por 4 años administrar los bienes de la provincia. Así es. Y vos... Y después juzgas. Si después, si te entonces, mal, a los 4 años, tácate. Exactamente. Y eso es lo más sano que tenemos nosotros. Primero porque te obliga a vos a un esfuerzo importante en dejar todo lo que tenés. Todo lo que tenés. Porque acá no se puede establecer gestiones que hoy me duele la espalda, mañana me duele una pierna. Lo hablamos antes fuera de cámara. Yo puedo acostarme muy mal, o levantarme muy mal, pero la gente quiere cercanía, necesita verlo al gobernador, que el gobernador esté bien y que el gobernador le responda, a veces por sí o a veces por no, pero que el gobernador le responda. Más allá que el gobernador por ahí no tiene incidencia directa en el problema que la gente necesita solucionar. No importa, la gente quiere cercanía. Mira, Santa Cruz... En definitiva, termina siendo el culpable y el responsable, quieras o no, del problema de la gente. Pero por supuesto, y hay que tomarlo como tal. Y eso tenés que tenerlo metido bien adentro en tu cabecita y también en tu corazón. Porque si vos sos un tipo pensante, pero no tenés un gramo de sentimiento, eso a la gente no le sirve. Ahora, si sos todo corazón, pero tampoco sabés administrar el Estado, tampoco sirve. Hay que buscar términos medios. Tenemos que tener qué sé yo, a mí, yo le decía hoy a un colega tuyo que cuando me tocó ir a ICRT, después de Taselli, el tipo más nefasto que pudo haber pisado el yacimiento, responsable directo de las 14 muertes de los mineros. De los 14 compañeros muertos. Sí, yo no conocía lo que era el carbón más que el carbón de la parrilla. Y de haberlo visto a Río Turbio, cada vez que iba a pasear, en medio de una nube de carbón, pisado, gris, negro, como es nuestra cuenca carbonífera, Turbio 28, Julia Dufour. Y me tocó ir a mí, y ¿cómo aprendí? ¿Qué lección aprendí yo de los mineros? Yo siempre lo recuerdo por eso, porque además del afecto y del sentimiento hacia ellos, ¿no? Pero ¿qué aprendí de los mineros? Aprendí lecciones de vida, porque ahí adentro, a 20 kilómetros abajo de la tierra,
en 14.000 metros de túneles, de galería, aspirando carbón todo el día, por más protección que te pongas, por más que... Yo me acuerdo que me fui de la empresa en un mes de junio, cuando me convocaron a hacerme cargo de la provincia, de retomar mi cargo en la Cámara y quedarme a cargo en ese año terrible del 2007. Y 3 meses después todavía me salía carbón de la nariz cuando me bañaba. Porque imagínate vos la gente que trabaja ahí adentro 20, 25, 30 años, que no saben, como dice la canción de Bojardo, cuando mezcla el día y la noche. Exacto. ¿Por qué? Porque hasta el cuerpo tiene que organizar los mineros nuestros para saber de qué forma encaran esa tarea que es enorme. Más en las situaciones que vivían por esos tiempos. Horrible, Nosotros, desinversión, nosotros falta de recordamos futuro. de haber ido a cubrir. Bueno, ¿qué te voy a contar? La semana anterior a que vos asumieras ¿Qué te voy a el contar? ICRT, asamblea de los compañeros trabajadores de ATE en la Puerta de la Mina. Sí, en Boca Mina. La pregunta mía, yendo de Caleta, muchachos, ¿no hay un galpón, algún lugar donde hacer la asamblea? No, Boca Mina. Estaba haciendo 25 grados bajo cero. Sí, pero Boca Mina, y a las 5 de la mañana, antes del turno. Acá, sí, acá. Y fíjate, y en esas asambleas resolvieron ellos su futuro, la resistencia minera y de los pueblos de la cuenca a lo que fue un empresario que devastó a la cuenca carbonífera y a la propia empresa la deshilachó. Eso, ¿te acordás cuando el otro día hablamos de Camusi, la concesión de Camusi? Bueno, multiplicar por 10.000 el daño y la pérdida de estas vidas. Entonces, fíjate, ¿qué te quería decir con esto? Yo ahí, mi vida política, y hasta mi vida personal hizo un clic. Esos 3 años ahí en la cuenca significaron para mí muchos más de vida. Entonces me enseñaron muchas cosas. Primero a reflexionar sobre el volumen de los problemas que vos enfrentás. Mirá que he pasado cosas del 2007 en adelante, he pasado cosas, bueno, ustedes lo han graficado, lo han escuchado, lo han visto. No hemos llevado bien, no hemos llevado mal, por los medios. De todo. Pero nada fue tan difícil y complicado como ir a buscar esos 1.000 viejitos que estaban en la casa para hacerlos volver a trabajar, porque no querían volver. No querían volver. Lo resolvimos un día en una asamblea con 40 mineros, los de preparación principal que me acompañaron a sacar los 7.000 metros de piedra del derrumbe. Pero ¿sabés cómo lo resolvimos? Con Cachito Castro, que es mi compañero de toda la vida. Fuimos a esa asamblea ahí adentro y uno de los mineros dice, a ver, huevón, chileno, la Toco Barría, ¿nos va a acompañar ahí adentro o no? Digo, sí, por supuesto. Bueno, pues vamos ahora. Y sacá esos gendarmes que están en la puerta, los gendarmes estaban custodiando porque había un peritaje. Sacá esos milicos y vamos adentro de la mina y saquemos esas piedras y volvamos a trabajar. Y fuimos y trabajamos hasta que abrimos ese hueco entre una galería y la otra, pasamos arrastrándonos por ahí a donde estaban todavía las camperas de los pibes que habían muerto ahí, algunos con los huesitos adentro todavía. Me acuerdo cosas que bueno, no tiene sentido contarlas ahora, pero que las viví. Y después de a poco fueron integrándose, cuando vieron eso, los mineros que estaban en la casa con atención psicológica, trajimos psiquiatras de catástrofe, con el aporte de las iglesias fue fundamental, la iglesia católica, las evangélicas, todos colaborando, los pibes, los docentes en el secundario haciendo dibujitos para que los papás vuelvan y las mamás intentando darles permiso para volver en medio de eso. Los colectivos atados con alambre, era un desastre lo que había ahí adentro. Y desgraciadamente, bueno, eso determinó una serie de detonantes políticos que finalizaron en lo que hoy es la central térmica, la llegada del interconectado, un proceso de inversión fenomenal que encabezó Néstor Kirchner. Vos sabés que una de las cosas que le agradezco a Néstor es que el día que me sentó frente a él y me dijo, ¿de qué, cómo es eso? A ver, ¿qué opinas vos que hay que quemar el carbón, hacerlo energía? Porque el carbón nuestro se encarece con el flete a cualquier lugar del mundo y chao, se acabó el negocio. Sí, a través de cuando se cierra Somisa y CRT casi termina siendo improductivo. Y la misma central térmica de Bahía Blanca,
que después pasa al lecho, a ciclo combinado, Sí. usa gas y el carbón entonces vos tenés que aspirar a colocar ese carbón en cualquier... Y no cierra. En algún país No cierra, tercermundista. no cierra ¿por qué? Porque Polonia producía cuando estaba 80 millones de toneladas de carbón, olvídate, y el carbón nuestro tiene algunas dificultades para colocarlo en el mercado. Entonces la solución era quemarlo y convertirlo en energía, pero para eso había que llevar el interconectado. Y para eso había que hacer una inversión monstruosa. Llevar el interconectado, que estaba en Puerto Madryn de hecho le echó el Puerto Madryn truncado y truncado Río Turbio. Esa determinación la tomó Néstor Kirchner, por eso es tan querido en la cuenca carbonífera. La siguió Cristina después, la consolidaron con la central térmica, y la central térmica está para arrancar. Y la empresa tiene un proceso fenomenal de inversión. Después podemos estar de acuerdo o no cómo se administra, Sí. pero hoy tiene el proceso que tiene que ser la base de lo que viene para el futuro. Y los trabajadores están seguros, tienen los elementos que tienen que tener para laburar y ahora hace tocamos falta. madera, Ahora, no, obviamente. madera, Mira, laburan bien. ese trabajo es quitarle al cerro todos los días un pedacito. Cuando el cerro se molesta, porque se molesta, que vos le estás sacando, si las medidas de seguridad de cómo vienen las activaciones de techo, de galería, el trabajo artesanal que hacen los mineros arman vías de transporte dentro de la mina en pedacitos como donde pasan la cinta transportadora después, que son obras de ingeniería, y la hacen viejitos, que desgraciadamente muchos ya se están jubilando, porque tienen un régimen preferencial de jubilación los mineros, que obviamente yo también lo reduciría si pudiera, porque mira, hasta que yo llegué, recién ahí le pudimos sacar el 82% con Néstor. El 82% más de la jubilación. Massa era el presidente de la ANSES y una noche en Olivo lo llamó Néstor y dice, vení para acá. Dice, mirá lo que me está diciendo Daniel sobre el tema de los mineros, ¿cómo es la historia? No, bueno, pero mañana lo solucionás. 82% solucionado. No quería saber nada con darle el 82% a los mineros. ¿Tuviste en algún lugar? Digo, estamos hablando hasta el 2007. Sí. Hasta que se produce el clic y diputado provincial. Yo era presidente del bloque cuando sucedió la tragedia y entonces vuelvo a la Cámara me nombran vicepresidente primero, entonces quedo en la línea de sucesión del renunciante Sancho y por lo tanto me hago cargo de la gobernación. Renunciando Judith también en ese momento. Y renunciando Judith también. Judith renunció, me ponen a mí de vicepresidente primero, con lo cual quedo habilitado automáticamente a cargo. ¿Vos sabés cómo entré a la Cámara? Entré a la Cámara por una ventana de atrás, porque estaba todo rodeado, de hecho, y iba caminando y veía tantos gendarmes, perros, gente enojada, vallas por todos lados, policías de acá custodiando algo y hermano del policía al frente enojado. Eso fue terrible también. Bueno, había sucedido también el lamentable hecho de que fue producto de la imprudencia o de la locura del momento que le puede pasar a cualquier cristiano, lo de Daniel Barizal. Eso fue después. Eso fue antes de la elección. En un acto, nosotros ese día habíamos hecho un acto enorme en el boxing, enorme, que iba a hablar yo, iba a hablar Néstor. Enorme, había como 15.000 personas. Sí. Y en ese acto, o antes de ese acto, sucedió lo de Barizal, que fue malísimo y podía haber sido otra tragedia. La verdad, gracias a Dios. No, podía haber sido otra. Más que heridos. Otra. Pero, viste, son heridas que no se curan más. Esas son heridas que no se curan más. Yo conozco mucha gente de esa que ha quedado muy mal, muy mal con la vida, con la política, con el gobierno, con todo, olvídate. En algún momento, todo el mundo necesita esos 5 minutos de decir, más en tu función que tenés. Te hemos seguido a actos y todo, tenés 15 personas a la vez que te están queriendo decir una cosa diferente, pidiéndote que le soluciones el problema o que veas las formas necesarias para que puedan tener una casa, un laburo, lo que sea. ¿En algún momento te pasó a decir, en este lugar no tengo que estar, o qué hago yo acá en este lugar? No.
No, yo tengo por mi forma de ser una idiosincrasia que me revela no poder solucionar los problemas de la gente, me molesta, me revela, me enoja, me fastidia, no con la gente, conmigo mismo, o con mi funcionario, o con la realidad. Sí. Yo peleo con la realidad, a veces me hace retobar esto, ¿viste? Hablando mal y pronto. Pero no, nunca dejo de pensar que puedo ser la solución para esa familia. Ahora, para estar en una función como la que estás, o como hablábamos ayer con Córdoba, con José Córdoba, intendente de Caleta, uno tiene que tener carácter. Los tibios, como decía el general, para esta cosa no sirven. No, Eh, no. Puteadores, gobernadores, así en lo Sí, privado. sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, me enojo. Me enojo y a veces me sale alguna puteada por ahí. Eres un ser humano, Pero porque hay sí, que sí, eso, sí, aclarar. sí, sí. ¿Sabes cuándo? Cuando puteo cuando veo un pibe que es abusado, puteo cuando veo una injusticia que no puedo solucionar porque a lo mejor no está en mí o no llego a hacerlo, puteo cuando veo hombres que generacionalmente han perdido la fe en tener un trabajo digno. ¿Viste? Puteo cuando veo que a veces la realidad económica nos golpea duro y a nosotros nos cuesta torcer esa realidad, porque los gobernadores somos administradores de muchas cosas que a veces no resolvemos. El precio del petróleo yo no lo resuelvo. Es un commodity. Que está a 46.3 o a 42 puntos. No, El precio de la lana y de la carne de nuestra producción no la pongo yo. El precio de la onza de oro no lo pongo yo. La viabilidad de nuestros puertos no la puedo hacer yo. Entonces, administro lo que tengo, los recursos que me llegan, que, son, que no son los que necesitamos. Mira, yo creo que el próximo gobierno a ver, los próximos gobiernos provinciales de la Patagonia Sur, el de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego incluida, más allá del estrecho que no nos separa, nos une a nosotros, debemos tener una visión regional de cómo plantear nuestras cosas, la coparticipación que recibimos, cómo manejamos el tema de la renta petrolera, la renta minera, la renta minera. Nosotros necesitamos dar vuelta a esta ecuación que hoy no es buena para Santa Cruz. Nosotros Acá las mineras tienen una licencia social dada por las comunidades, por el gobierno y por las sociedades, con mucha resistencia también de grupos ambientalistas, a los que no quieren ni saber nada ni sentir nada de lo que es hacer un pozo en la tierra. Pero bien, la realidad indica que allá hay más de 8.000 trabajadores en el sector, la realidad indica de que hay un permiso que Santa Cruz no es Esquel, no pasa lo que pasó en Esquel, y que tenemos eh, una ley de protección también sobre nuestros recursos naturales, la ley de zonificación minera, que ayudó también a esto. Entonces, ¿pero qué pasa? No está volviendo nada. El 20% queda en Santa Cruz, el 80% queda arriba. Bueno, ¿Verdad? queda el 20, antes que nos quedaba nada más que el No, 3. perfecto. No, el 3 por regalía y el 20 en distintos recursos que vuelven de una otra forma. Pero esa ecuación hay que dar la vuelta. Pero bueno, antes de la ley un poco más le teníamos que pagar para que se nos lleve Y el además hay oro, que ¿no? modificar el código minero. Estamos con el código minero del virreinato. ¿Entendés? O sea, cuando Menem lo puso, que fue para qué? Para que vengan las inversiones, pero eso es para. Casi entregándonos a Pero todos. pará, 200, pero hoy está en $1.500 la onza y nosotros necesitamos de que la gente vea de que esa riqueza vuelve. Esa es una tarea para el próximo gobierno provincial y nacional. Por ejemplo, Ahora, dentro del sector macroeconómico, ¿no? He hablado muchas veces con muchos contadores de la zona y todo, y hay un planteo de algunos contadores, inclusive de Caleta, ¿no? Hablando sobre el tema patagónico y el tema de impuestos. bueno, Se habla del impuesto a la ganancia, y me planteó uno de los contadores diciendo que nosotros la Patagonia tendríamos que tener un régimen diferenciado. diferenciado Bueno, impositivo al resto del país. por eso te digo y creo y estoy convencido que es tarea del próximo gobierno. ¿Por qué? Porque no le carguemos la tinta a este gobierno nacional, porque también la alianza tuvo mayoría en el Congreso y tampoco modificó nada.
del impuesto a las ganancias. Tampoco lo modificó. Tampoco modificó el Código Minero. Entonces, digamos, no hagamos ahora que la culpa es de Cristina en todo. Yo tengo mi diferencia con la presidenta, Sí. las tengo. Y con pillones como por ejemplo la renta minera. Las tengo. ¿Más diferencias con Cristina que con Néstor? No, a ver, me parece que con él era difícil tener diferencias, porque, ¿sabés qué? Vos te podías sentar con él y discutir mucho tiempo, quizás en algunos casos te daba la razón, en otros no, era un hombre de defender férreamente, bueno, no lo voy a decirle a los televidentes quién era, quién fue Néstor Kirchner. Cristina tiene una forma distinta de conducir. No digo que sea mejor o peor, es distinta. Es distinta. Sí. Entonces, en esa diversidad de conducción, me parece que nosotros tenemos que encontrar el camino inteligente de hacer positivo los puntos donde acordemos y lo negativo, donde no estemos de acuerdo, discutirlo después, cuando haya una elección, por ejemplo, la que viene ahora en octubre. Cada uno ahí le dirá a la gente cómo hizo o cómo administró, a dónde direccionó los recursos, a dónde fueron. Yo tengo una visión, creo que el Frente para la Victoria claramente tiene otra. Bueno, la gente que elija, la gente es la que elige. No hay que cargar de antemano. ¿No hay punto de acercamiento? No, los acercamientos están dados. ¿En qué? En las cosas como la de hoy. En las cosas comunes. En las cosas comunes. Y mira, a ver. La cosa de la política a ver, la gente necesita. Pero vos me decís, yo comparto la asignación universal por hijo, porque no solo la comparto, la aplaudo, la valoro y creo que fue una cosa que dividió un pedazo de la historia. Vos me decís, ¿quién puede estar en contra de la decisión de hacer la represa? De poner en valor el carbón, de que estuvimos hablando ahora, de las inversiones que se han hecho en muchas obras de infraestructura, no. Quizás las diferencias estén en las cuestiones de cómo vemos el tema salario hacia el sector público, cómo sostener el régimen previsional de los trabajadores públicos, la renta minera, de qué forma distribuir lo que se genera con actividades, porque yo soy de la idea que el modelo de consumo que se aplica en la nación, y yo aplaudo, mucho dicen recalienta la economía, eso hace que el dólar se dispare, el proceso inflacionario. Mirá, la inflación tiene muchos componentes adentro. No es el salario solo el que genera la inflación. Hay componentes en las cadenas de producción y hay que analizar cada cadena y ver finalmente quiénes son los que ganan y después te pasan en ese impuesto nefasto que es la inflación el costo al trabajador. Y a los gobernadores que tienen que sostener pautas salariales que se hacen imposibles de alcanzar porque no manejamos nosotros el precio de la leche o del kilo de pan. ¿Me entendés? Hablábamos con nuestros oyentes, yo tuve la oportunidad por problemas familiares de viajar a Buenos Aires este último fin de semana y retomamos la actividad después del 25 el martes y el día 25 cuelgo en el Facebook que tenemos del programa una foto de, lo voy a decir porque es una cadena de supermercados francesa que está en la provincia que se llama Carrefour. Sí. Voy a un Carrefour en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, veo kilo de asado 49,50. Bueno, ahí tenés. Saco la fotografía porque hay que documentar este tipo de cosas. Compro una de esas tiras, me salió 110 pesos. La tira de 2 kilos y pico de asado. Y enseguida fue la contestación del oyente o de la gente que nos sigue fue 140 mangos en Caleta. Por supuesto. Y 160 en gallego. Y sin hueso. Sí, pero a ver, por eso... Entonces, las diferencias, y empiezo a ver, me traje la lista de las cosas que compré, gasté 959 pesos y hoy estuvimos recorriendo y mirando a ver si podíamos hacer esa compra por ese valor. Un cuarto. Si quiero hacer esa compra en Caleta Olivia hoy por hoy, son 3.100 mangos. Un cuarto. A ver, por eso te digo, mira, y ahora, ¿qué hace alguien que está a cargo de un gobierno que recibe regalías de gas y petróleo, coparticipación nacional, lo recaudado en coparticipación provincial, fondo soja y pará de contar? Esos son nuestros recursos. Agua y ajo. Y a contramano, la gente que vive en Santa Cruz, más de 300.000 santacruceños, está con esta realidad que vos estás planteando. Entonces, explicar esto es difícil a veces, arriba.
Y la verdad es que también es difícil explicarlo abajo, porque cuando los sindicatos se sientan en una paritaria, van con el costo de la vida. Y yo voy con mis ingresos. Bueno, sí, pero flaco, no estoy de acuerdo, hay que generar más ingresos. Bueno, trabajemos para generarlo. Ese fue siempre mi planteo. No, viste, yo cuando a veces algunos dicen, no, porque el gobierno ajusta, acá nosotros no solo no ajustamos, mantenemos paritarias libres, en los costos que tenemos hoy, de los costos que tenemos de este déficit en el presupuesto, están atados, básica y fundamentalmente, al esquema salarial. Nosotros gastamos todo en salario, lo que nos queda va a la salud pública, va a la seguridad, va al desarrollo social, va al deporte, a la vida común de aquellos que no son empleados del Estado. Entonces, digo, hoy por hoy en la provincia se pagan entre jubilados, pensionados, empleados públicos, municipales y 62.500 sueldos. Y con la pauta salarial incluida y ya cerrada, estamos trabajando en el sectorial de salud, pero cerrada, esos 62.500 sueldos implican hoy 900 y casi 1.000 millones de pesos por mes, más los aguinaldos, los medio aguinaldos de diciembre y de junio, y hace una cuentita. Entonces, es un numerito complicado para dibujar. Es un número complicado, pero que nosotros hemos llevado, obviamente, sosteniendo cuestiones como el régimen de jubilaciones. 16.780 jubilados tenemos. El promedio de nuestros jubilados es de 23.000 pesos el promedio. El promedio. Pagamos 439 millones de pesos en jubilaciones y pensiones. ¿Y se pagan antes del 28? Sí, tratamos siempre de pagar. Viste que a veces nosotros vamos hasta el quinto día hábil para los activos porque no alcanzamos a juntar los recursos, porque muchas veces las regalías no llegan, no es que no lleguen en tiempo y forma, llegan los 15, pero a veces nos encontramos con sorpresa de que llegó 2 puntos menos. 2 puntos menos, 2 puntos menos, plata. Anda a buscarlo, y hay que sostener la caja, el hospital público, hay que sostener la vida, y hay que sostener. Y nosotros transferimos, mirá, fíjate cómo es el tema, ¿no? Si vos, yo veo cualquier encuesta de opinión, y me vota mayoritariamente la gente medio para abajo. Muy consolidado ese voto, medio para abajo, especialmente en las ciudades grandes. ¿Y quién no me vota? Mirá cómo es la política. No me vota aquel al que yo le transfiero renta con salarios importantes. Ese hombre o mujer vota a la oposición. No me quejo. También votan en contra sectores comerciales, de medio para arriba también, o cuenta propista, a donde también transfiero renta en el salario de nuestra gente. Bueno, esa es la política. Ahora, mi obligación es, y la decisión equivocada o no que yo tomé, mantener las paritarias abiertas, de enfrentar pautas salariales que hay que muñequear y que cuesta mucho a veces sostener en el tiempo, sostener el régimen previsional, y paralelamente esto que por fin estamos logrando, porque, bueno, pero todo el Estado, bueno, querido, si no hay laburo afuera, o si el laburo afuera está atado al sector petrolero, al minero, que no, el petróleo no es un bien social, es un bien social para nosotros, lo tomamos así, pero nadie ninguna empresa petrolera, si te tiene que tomar 10, no te toma 200, te toma 10. Y los trabajadores también son controladores de eso y ellos mismos también van marcando sus cosas. Entonces, bien, y defienden obviamente a su sector y con uñas y garra, dientes, con todo lo que tienen. Bien, pero eso, digamos, nosotros formamos parte de una Santa Cruz que amerita también atender al pibe que sale del secundario y no puede ir a estudiar y le falta laburo. Representamos una Santa Cruz que tiene empleo de comercio, que no todos ganan como ganan en la Anónima o en Carrefour, ni de casualidad. Igual los de la Anónima no cobran. No, además. Y la Anónima, que tiene, mira, yo con la Anónima, la verdad que tengo hasta un problema que es hasta político, te diría. ¿Sabes por qué? El ANSES tiene acciones en la Anónima. ¿Sabías eso? Sí. Bueno, y nosotros, la verdad,
una vez que Un 12% creo que es. no sé, mira, pero acciones tiene. ¿Viste? Y yo te digo la verdad, veo que hay en forma permanente remarcación de precios y demás. Están los precios cuidados, sí, pero el precio cuidado son tres cosas en una bandejita y el resto viene la remarcación. Borrero tenía razón. José María Borrero tenía razón en querer la Patagonia trágica. Bueno, pero ¿sabes qué? Pero mira, y sí, comparto muchas cosas de esa, pero ¿sabes qué? Yo creo que también nosotros tenemos que analizar esto y analizarlo fríamente, porque a este tema del libre mercado, de estas condiciones en que está, no Santa Cruz, el país y Latinoamérica, salvo un par de excepciones, pero bueno, a ver, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ir en busca de ver de qué manera tratamos. Por eso el tema de las cadenas de producción y los costos abiertos de la cadena de producción deben ser obligación de cada gobierno intervenir sobre eso. Muchos se asustan, ¿viste? ¿Pero cómo el gobierno nacional interviene? No, debería intervenir más todavía. Debería haber algún otro Moreno más. Y ¿sabes qué? Además otra cosa, la renta financiera. Los bancos están ganando, los bancos nosotros nos estamos manejando con una ley de la dictadura militar, una ley de Martínez Dios. Sí. La ley de entidad financiera de Martínez Dios. Bueno, basta, viejo. Basta, hay que buscar consensos para modificar la ley de entidad financiera porque los bancos se han llevado ganancias, fortunas se han llevado a la casa o a su dueño. Con la plata de la gente. Pero entonces, yo lo que digo es, entonces basta, ¿viste? La renta financiera, hay que grabarla. Hay que grabar la renta financiera y aumentar el gravamen a los bienes suntuosos. ¿Me entendés? O sea, no por eso el impuesto a la ganancia está resistido por el laburante. Porque es un impuesto al trabajo. Entonces creo que tenemos que girar, pero eso se logra con consenso. Las modificaciones, el sistema impositivo tiene que ser... Es una cuestión de mentalidad. De mentalidad, pero además tiene que ser un sistema que busque justicia en la distribución posterior del ingreso, porque vos vas a Suecia, que tiene una presión impositiva enorme. Paga todo el mundo impuestos. Sí, pero los igual que pibes... en Estados Unidos. De acuerdo, pero la sociedad está armada de tal forma, como Dinamarca, como los países nórdicos, cualquiera de ellos, de que tenés gratuidad en todo hasta los 16 años, de los 16 también tenés, digamos, a ver, entonces, está bien, tu casa nunca es tu casa, ¿eh? Vos pagás las paredes que tenés, nunca es tu casa, acá nuestra mentalidad es distinta. Tenemos una casa, queremos tener otra, tenemos un auto, queremos tener otro, bueno, ahí más o menos el tema. Pero ¿qué te quiero decir con esto? En definitiva también esto forma parte de una idiosincrasia nuestra, que es nuestra idiosincrasia. Santa Cruz es un crisol de razas. Hermanos bolivianos, chilenos, paraguayos y de comprovincianos. Mirá Caleta, o mirá Río Gallegos. ¿Viste? Ahora bien, hacer niquismo contra eso, ¿por qué? Porque yo no estoy de acuerdo con eso de que, por ahí cae mal lo que digo con los pibes nacidos y criados en Santa Cruz, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Porque vos fíjate que la mayoría, vos agarrás hoy a las sociedades nuestras y la vas estudiando y podés sacar tu lectura. La lectura es de que los nacidos y criados no es que sean cada vez menos, sino que se han emparentado con la gente que vino de afuera y hoy ya son segunda, tercera o cuarta generación, como fueron, qué sé yo, José Córdoba, ¿qué generación de catamarqueño es? Fíjate vos. Y bueno, está bien. Y después entonces, por decirte un comprovinciano, ¿no? Como tantos otros. Yo soy segunda generación. Vos sos segunda generación. Yo soy segunda generación. Entonces, bueno, fíjate, Ricardo, entonces yo lo que digo es, ahora, no sirve la división de los de acá y los de allá. Porque ya digamos, nosotros tenemos que buscar abrir el horizonte para que nuestra provincia sea una provincia que crezca en su densidad poblacional armónicamente, con trabajo, asimilando las asimetrías que te decía al principio de la nota que tenemos, pero meterle con eso, meterle porque es lo que viene en el futuro.